El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, Dios les bendiga. Ya estamos en su programa Tiempo con Dios, como todo día jueves. Amén. Les mandamos un fuerte saludo donde quiera que ustedes estén. Queremos invitarles de la misma forma que lo puedan compartir el programa del día de hoy. Y bueno, como todo jueves, también me encuentro con nuestro apóstol, pastor y director general, nuestro hermano Luna. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de esta programación Tiempo con Dios, un momento en la cual 60 minutos vamos a pasar con esta experiencia sobrenatural de poder estar con el Dios Todopoderoso y poderle preguntar y poder consultar y saber realmente todas las cosas que nosotros queremos saber. Es la oportunidad que todos nosotros como iglesia estamos esperando de escuchar la voz de Dios. Es una oportunidad sobrenatural, así como la tuvieron aquellos antiguos, de que ellos hablaban, consultaban con Dios y tenían esa comunicación constante con Dios. Así también lo tuvieron esos dos seres que Dios creó primero en el huerto del Edén, Adán y Eva. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía en medio del huerto y hablaba con ellos. Y yo creo que hoy a través de esta programación nosotros vamos a tener esa misma experiencia que tuvieron Adán y Eva de poder hablar, comunicarse con el Espíritu Santo de Dios, porque hoy es el tiempo en que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Y yo quiero invitarte a todos los que nos están escuchando, que tú estés atento a todo lo que hoy puedan escuchar a través de la palabra profética y aún a través de la palabra hablada, que es la profecía divina de Dios, la palabra que viene del cielo, el rema de Dios. Y hoy yo creo que vamos a salir muy edificados a través de este mensaje que hoy ustedes van a escuchar. Así es, apóstol. Y bueno, como todo jueves queremos invitarlos a que manden sus peticiones de oración. Es tan importante en estos tiempos poder ser direccionados por el Espíritu Santo de Dios, que Dios nos esté hablando a través del Espíritu Santo. Es tan importante. Y yo sé, apóstol, que bueno, que hoy hay un tema muy interesante para que la iglesia pueda escucharlo, pueda entenderlo, pueda hacer un rema acerca de la palabra, que hoy cada uno de los que hoy están puedan pues ponerla por obra, amén, porque de eso se trata. Que cuando Dios habla a la vida de alguien, que cuando Dios habla a tu vida, bueno, pues puedas ponerlo por obra, y que más a través de lo que Dios habla. Así que queremos invitarte a que puedas mandarnos tus peticiones de oración, nos escribas ahí ahora abajo de esta transmisión, y estaremos atendiendo esas peticiones de oración. Y al finalizar de la palabra que Dios da a través del apóstol, bueno, vamos a estar orando. Así que si tú estás enfermo, tienes cáncer, tienes algún tumor, hay algo que te está quejando, tal vez hay un problema financiero, un problema con el hogar, un problema en el matrimonio, un problema con tus hijos, pues llámanos, amén. Queremos orar por ti, queremos orar por tu vida y claro, entregarte una palabra que viene del cielo, apóstol. Gloria a Dios, claro que sí. Hoy yo creo que vas a salir edificado grandemente, pues hoy vamos a tocar un tema muy importante en nuestra vida, la diferencia entre la palabra escrita y la palabra hablada por parte de Dios. Ambas sabemos nosotros que todo proviene de Dios, es palabra de Dios, pero siempre debemos de entender cuál es la diferencia, qué efectos provoca una y otra, y qué es lo que Dios quiere que a través de esta palabra, de este mensaje, nosotros podamos entender estos principios divinos. Recordemos nosotros que el Espíritu de Dios hoy se mueve en nuestros corazones, es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, y es el que hace que todas las cosas imposibles sean posibles. Estamos hablando de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo puede. Nosotros no podemos utilizar la lógica para poder entender las cosas que Dios hace en nuestra vida y en medio de nosotros. Debemos de saber que si es un Dios que hizo los cielos, la tierra, el universo, ¿qué hombre aquí en el mundo puede hacer tal cosa sino el único Dios verdadero, el único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos? A veces nos ha faltado palabras para poder dar a conocer a un Dios poderoso, poder nosotros
dar a conocer de qué magnitud, de qué grandeza es el Dios Todopoderoso. Pero nosotros nos conformamos con saber que Él hizo los cielos, la tierra, el universo, y que todas las cosas son hechas por Él y para Él. Nosotros sabemos que Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere, Él puede hacerlo de diferentes maneras y en la forma en que Él se manifiesta. A través de su palabra podemos ver cómo Dios se mueve en medio de nosotros y podemos ver su manifestación, su gloria y su poder a través de todo lo que ha creado. Aún sabemos nosotros que a través de la palabra Dios nos abre los ojos del entendimiento para que podamos entender cómo Dios opera en nuestra vida y cómo podemos nosotros hacer real las cosas que están escritas en la palabra, porque debemos de entender algo, que todo lo que está escrito en la palabra es la palabra de vida, la palabra de verdad, pero esa palabra tenemos que hacerla viva, tenemos nosotros que hacerla real y verdadera en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra forma de vida, en la cual nosotros a través de esta palabra vamos a traer lo que se llama lo sobrenatural a nuestras vidas. Amén. Así que bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos enseguida a escuchar la palabra de Dios. Recuerda, comparte la transmisión, te invitamos a que lo puedas compartir. Agradecemos a cada una de las plataformas que nos están dando ese permiso de poder transmitir este programa a través de Mi Casa TV, programa Tiempo con Dios, un tiempo que tienes una relación con Dios, una relación en la cual puedes escuchar la voz de Dios y Dios puede hablarte y podemos orar por tu vida. Así que regresamos enseguida, compártelo en todas tus redes sociales. Recuerda, nos encuentras como Dios es Bueno México en Twitter, en Spotify, en Instagram, amén, en Blogspot, nos encuentras también en YouTube, amén, y en Facebook. Así que compártelo y que sea de mucha bendición para toda la familia. Regresamos enseguida, familia. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, oh, Dios sigue siendo bueno. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, oh, Dios sigue siendo bueno. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno.
Ya estamos de vuelta aquí en tu programa, Tiempo con Dios. Amén, apóstol. Bueno, pues sabemos que hay muchas cosas que Dios habla a nuestras vidas y que es tan importante entender los trasfondos, entender lo que ya está escrito en la palabra y qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida. Porque si bien es cierto lo que hace este programa, una de las principales es escuchar la voz de Dios para ser direccionados por Dios. Pero tenemos que entender cómo es que vamos a ser direccionados por Dios y la diferencia, porque seguramente hay muchas personas allá afuera y en todas las redes sociales que se conectan. Hay siempre la incertidumbre de entender, bueno, de lo que Dios me dijo, de lo que Dios me prometió. La pregunta del millón es ¿por qué no se cumplen? Hay muchas cosas, ¿por qué no vienen a nuestra vida? Y seguramente hoy nos los vas a aclarar, apóstol. Así que yo te dejo en tu espacio, amén, para que puedas compartirnos esa palabra de Dios. Sin en cambio, queremos invitarle a que puedan compartir la transmisión del día de hoy, puedas enviarnos tus peticiones de oración, amén, a través de ahora esta transmisión. Aquí abajo puedes escribirnos tus peticiones de oración, amén, y puedan ser de bendición. Queremos orar al finalizar por ti, por tu vida, por tu hogar. Va a ser un gozo, una alegría poder orar y que Dios sea hablándote en este tiempo con Dios, este tiempo tan maravilloso. Apóstol, adelante. Gloria a Dios, claro que sí. Hoy quiero compartir esta parte de la escritura en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y vamos a partir a través de este. Dios dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que a través de esta palabra, yo quiero que todos nosotros podamos entender este principio, esta palabra, que la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, está llena de palabra de Dios que es profecía. Aún no vamos a entender por qué realmente, qué diferencia hay entre la palabra escrita y la palabra hablada. Sabemos nosotros que Dios en ambas partes nos habla en una forma profética. ¿Por qué? Porque todo proviene de la boca de Dios, todo proviene de los labios del Dios Todopoderoso. Aunque en una parte de la Escritura, en toda esta parte, lo que es la Escritura completamente, toda fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y escrita por los hombres. Dios tuvo que haber hablado el Espíritu Santo a los corazones de esos hombres para que ellos pudieran entender y pudieran plasmar a través de letras, a través de la tinta, a través de los medios que ellos utilizaron para poder dejar realmente escrita esta palabra. Tuvo que haber sido el Espíritu Santo, y a través de la palabra nos damos cuenta cómo Dios habla al pueblo de Israel, cómo nos habla a nosotros, cómo Dios nos habla de muchas maneras, y a través de la palabra escrita nosotros podemos entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque es algo que ya está escrito, son sus leyes, son sus mandamientos, son sus decretos, es la voluntad completa de Dios escrita en esta palabra. Y por eso Dios dice a través de esta palabra en el versículo 20: entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que todo va a ser una revelación de lo alto, una revelación en la cual nosotros, a través del Espíritu Santo, vamos a tener esa revelación, esa palabra fresca, esa palabra que nos va a llevar a poder entender muchas cosas que aún nosotros desconocemos, pero que al final, a través de recibir esa palabra de parte de Dios, nuestros ojos de nuestro entendimiento van a ser abiertos. De esta misma manera, también nosotros sabemos que Dios no nomás nos habla a través de la palabra, sino a través de lo profético, a través de los dones proféticos, a través de Dios nos ha hablado a través de los profetas, a través de los ángeles, a través de sueños, a través de visiones. Dios es un Dios soberano que debemos de entender que Él tiene realmente, todo lo tiene calculado, todo lo tiene planeado, cómo deben de ser las cosas y cómo se deben de llevar a cabo.
Y Dios nos habla de esa manera. Ambas partes, ambas cosas, ambas situaciones que hoy nos presenta Dios a través de la palabra escrita y a través de la palabra hablada, es la misma palabra del Espíritu Santo que hoy nos habla a nuestro corazón. Hay dos términos que debemos entender que se utiliza realmente en la palabra, es logos y es rema. La palabra ciertamente es una palabra griega que nosotros sabemos que al ser realmente traducida al español quiere decir ciertamente que es la palabra, y es la palabra escrita, y es rema, y es el logos. La palabra escrita es el logo de Dios, es toda la Biblia, todo lo que está escrito en la palabra, es el pensamiento, es la razón, es la ley, es el conocimiento, es la revelación completa de la voluntad de Dios, amén, hablada y escrita por primera vez, y fue inspirada y escrita por los hombres, dice la palabra de Dios. Por eso esta palabra de Dios dice claramente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que nosotros, de una manera, la interpretación de toda profecía no fue traída por voluntad de Dios, del hombre, sino fue por la voluntad del Espíritu Santo, que Él inspiró a los hombres, y hoy sigue siendo el mismo Dios que hace lo mismo en nuestras vidas, en nuestros corazones. La palabra escrita es el logo de Dios, es toda la vida, es toda la Biblia, es el pensamiento, es la razón, la ley, el conocimiento, es la revelación completa de la voluntad de Dios que está escrita y fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por los hombres. También tenemos la otra forma en que nosotros podemos entender este término de rema. Muchos de nosotros queremos que la palabra de Dios haga rema en nuestros corazones. Cuando Dios habla de hacer rema en nuestros corazones, es cuando nosotros podemos entender la palabra, cuando nosotros podemos ciertamente hacer que esa palabra se haga algo repetitivo en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, algo real, algo que nosotros podamos crear, algo que nosotros podamos traerlo de lo escrito a una situación real y verdadera. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y nosotros sabemos que a través de la palabra no es únicamente escrita, sino es algo que nosotros, cuando llegamos a esa revelación del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, entonces esa palabra empieza a ser rema en nuestros corazones. Por eso dice la palabra de Dios, el Señor, que si la palabra está en nosotros y nosotros permanecemos en su palabra, dice que Él se manifestaría en nuestra vida. Con esto quiero decirte que Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros estamos creyendo en esa palabra, cuando estamos creyendo en esas promesas, cuando estamos creyendo en todo lo que Dios habla a través de la palabra escrita y la traemos a nuestra vida y la ponemos por obra. Quiere decir que cuando nosotros somos esos hacedores de la palabra y creemos esa palabra y creemos a ese Dios que no vemos, pero que sabemos que existe, esa palabra se hace viva, se hace eficaz, se hace real y verdadera, y de esa manera nosotros, a través del rema de Dios, a través de tener escrita esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, hace rema dentro de nuestros corazones, y a través de que nosotros confesamos esa palabra, confesamos los principios, confesamos las promesas, Dios empieza a obrar a través del Espíritu Santo en nuestra vida y pone esas palabras y hacen rema en nuestro corazón, y de esa manera es como nosotros vemos la gloria de Dios, el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, rema es la palabra dicha por el Espíritu Santo por segunda vez en el presente. Es un tema específico en el presente, y es la palabra hablada dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo en forma específica a nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo nos habla en una forma específica, cuando el Espíritu Santo se refiere a nuestra vida, toma partes, porciones de la palabra escrita para hablarnos a nuestros corazones y para poder confirmar en nuestra vida las verdades, las grandezas, las promesas de un Dios poderoso en nuestra vida. Por eso es la palabra hablada dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo en forma específica a nuestros corazones. El logo es la palabra objetiva, la verdad. A través de la palabra sabemos nosotros que la palabra es verdad.
y el rema es la palabra subjetiva, la palabra viva. Ejemplo, cuando María recibió la visita del ángel, él le trajo el rema de Dios, o sea, le trajo el mensaje, le trajo ciertamente lo que Dios iba a hablarle a su corazón, y de esa manera Dios le había hablado específicamente a ellas en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 38. El rema de Dios no es independiente, sino al contrario, es parte del logo de Dios. Y cuando nosotros vemos a través de la palabra cómo es que María, amén, ella recibe esa palabra y ella contesta: que se haga conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Vemos realmente cómo en ese momento el ángel que visita a María le lleva un mensaje, una palabra, un rema de Dios, algo que Dios iba a hacer en su vida, y eso hace que ella misma entienda que realmente era la voluntad de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros podamos entender estos términos. Cuando Dios viene y habla en una forma personal a nuestra vida, tomando porciones de la escritura, de la palabra profética, es en la forma en que Dios va a hablar a nuestra vida y va realmente a hacer que nuestra vida vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Dios, a través de la palabra está escrito sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos y todas las cosas que nosotros tenemos que vivir en una vida de acuerdo a la palabra y conforme a las leyes del reino. Entonces nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando nosotros la hacemos viva en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar, se empieza a manifestar. Cuando nosotros empezamos a creer las promesas de Dios y empezamos a creer la palabra, y no únicamente utilizándolo como algo literal, sino algo real, declarando, como dice la palabra, las cosas que no son como si fuera. Y entonces cuando nosotros tenemos esa credibilidad, tenemos esa fe, tenemos esa confianza de que tenemos un Dios poderoso, porque dice la palabra de Dios que la fe es la convicción de lo que no se ve y la esperanza de lo que se espera. Nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, que aunque no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Aunque no lo podemos ver, podemos ver el poder, la gloria de todo lo que Él hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces nosotros, cuando el Dios Todopoderoso se manifiesta en nuestra vida, amén, quiere decir que realmente Dios está obrando a través de nosotros. El Espíritu de Dios, debemos de entender que el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto Él es el que hace todas las cosas. No somos nosotros, es el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos una declaración de sanidad hacia una persona, estamos actuando en el rema de Dios, declarando la palabra de Dios, declarando las promesas de Dios en un presente en el cual podemos ver la sanidad, porque Dios dijo que las cosas que Jesús hizo, nosotros también las haríamos. Una de las cosas que debemos de entender, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, somos instrumentos del Dios Todopoderoso, y aún dice Jesús: las cosas que yo hice, ustedes también las harán, y aún mayores cosas. Dios de esta manera quiere que nosotros podamos entender estos principios, amén, en que nosotros podamos ver que cuando la palabra de Dios hace rema en nuestro corazón, cuando se pega a nuestra vida, a nuestros labios, a nuestro corazón, a nuestra mente, y nosotros hacemos que lo sobrenatural venga a nuestra vida, a lo natural, y se manifieste el Dios Todopoderoso. Entonces el Espíritu Santo hará que nuestra vida sea diferente, y entonces Dios obrará en nosotros y Él suplirá nuestras necesidades. Ejemplo, otro de los ejemplos, cuando el Señor contestó a Satanás en el desierto, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra o toda rema hablada que sale de la boca de Dios. En ese momento quizás Jesús tenía hambre, tenía sed, y en ese momento llegó esa palabra que le sirvió y le quitó realmente esa tentación que el enemigo quería meter en su corazón, en su mente. El Señor había recibido el rema de Dios, y ese era su aliento, por tanto no necesitaba convertir las piedras en pan.
así nosotros también, cuando nosotros declaramos las verdades de Dios y las hacemos nosotros reales en nuestra vida, entonces las cosas de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios se hacen reales en nuestra vida y podemos ver la gloria de Dios y poder de Dios. Entonces son los remas de Dios, la palabra hablada por Dios, las que nos alimenta, nos exhorta, nos edifican, nos crean fe, nos crean esperanza, paz, gozo, seguridad y confianza, porque el rema de Dios, cuando el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, habla ciertamente de acuerdo, tomando porciones de la palabra de Dios, trayendo una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra en que nosotros podamos en ese momento necesitar, y es Dios hablándonos a nuestra vida. El mismo Dios que inspiró la palabra escrita es el mismo Dios que te habla a través de sus profetas, a través de los dones proféticos, y lo hace con un propósito para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Dios es un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios que nosotros no lo podemos igualar a nosotros, porque Él es un Dios poderoso. Él es un Dios Rey de gloria que está en todo lugar, y Él está ciertamente en todo momento y en todo lugar. Y si nosotros podemos entender esos términos y poder decir que realmente Dios lo puede hacer todo, amén, entonces son las respuestas de Dios procedentes de su palabra logos, amén, gloria a Dios, que nos llenan el corazón de incertidumbre, gozo y paz. La iglesia es purificada hoy de las impurezas del mundo por el lavamiento del agua, por la palabra rema, Efesios 5:26. Entonces nosotros podemos ver que a través de la palabra nosotros podemos entender esos principios. El rema de Dios es cuando el Espíritu Santo habla a nuestros corazones a través de lo profético, a través de las verdades, y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios, a veces mucha gente profeta piensa que nosotros no podemos declarar ciertas cosas, pero es verdad que sí es cierto. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros, dice que todo ese poder y esa autoridad que Dios le ha dado a Jesús allá, tanto en el cielo como en la tierra, ese poder nos ha dado a nosotros, esa autoridad de aún de hollar serpientes, escorpiones y toda obra maligna. Aún Dios también nos ha puesto en la posición de que somos reyes y sacerdotes, y por lo tanto nosotros, una de las cosas que nosotros debemos de entender, que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está morando en nosotros junto con el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros sabemos que cuando nosotros declaramos sanidad es porque el Espíritu de Dios nos ha ungido, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, dentro de nosotros, y el Dios Todopoderoso nos ha dado esa unción, nos ha dado ese poder, nos ha dado esa autoridad, y nosotros tenemos la autoridad aún de decretar, aún de nosotros de declarar las verdades de Dios, porque no somos únicamente nosotros como hombres, sino nosotros le prestamos nuestra boca a Dios para que Él a través de nuestra boca haga esas declaraciones. Nosotros entendemos que cuando nosotros hacemos una declaración de esa naturaleza, no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios que está en nosotros, es el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros declaramos una sanidad en una persona, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que está utilizando nuestras manos, está utilizando nuestros pies, está utilizando nuestra boca y está utilizando nuestro cuerpo. Por eso dice la palabra que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él es el que nos enseña, Él es el que nos capacita, Él es el que nos empodera, Él es el que nos da poder, nos da autoridad, nos pone esa unción que es la presencia divina de Dios. Nosotros únicamente somos instrumentos del Dios Todopoderoso. Pero para poder nosotros, quiero aclarar una de las cosas, para poder nosotros actuar de esa manera y poder tener la autoridad de declarar y decretar, tenemos que ser hombres y mujeres ungidos de Dios,
Dios y que la presencia de Dios y el Espíritu de Dios esté en nuestra vida. Porque es en la forma en que nosotros podemos ver el poder de Dios, la respuesta de Dios, porque no es por el simple hecho de que está escrito en la palabra y si hay una persona que realmente no estoy entregada, no tengo la unción de Dios, no he sido ungido, no he sido ni llamado, y a veces no por el simplemente de declarar algo que ya está escrito aquí, va a funcionar. No, Dios sabe a quién le ha dado el poder. El enemigo sabe también a quién le ha dado el poder y a quién ha revestido de poder. Y el enemigo lo sabe, Dios lo sabe, Dios no lo podemos engañar. Y por eso muchas veces, como dices, profeta, porque algunas promesas no se llevan a cabo de algunas personas, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso. Así es, apóstol. Sí, en las redes sociales encontramos muchos aspectos y bueno, hay varias dudas que bueno, que en las redes sociales encontramos, amén. Una entre esas preguntas que mucha gente hace es bueno, el término de poder decretar y declarar, amén. Entendemos que conforme a la palabra que ha sido dada hoy por ti, nos has dado una explicación certera de lo que es logos y lo que es el rema. Entendemos entonces que logos, amén, es la palabra que ya está escrita, amén, como lo dice en sus escrituras, aquel verso que dice, las cosas pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Entonces cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, está hablando de logos de Dios, amén. O sea que algo que está escrito, que ya está. Pero hablando acerca del rema, estamos hablando de una palabra específica que viene de parte de Dios para un momento en específico. Amén. Es como, por ejemplo, podemos ver el caso, mencionaba varios casos, podemos ver tal vez el caso de Daniel, amén, que de las visiones que Daniel vio, amén, fueron un rema de Dios, no fue algo que estaba escrito, sino que fue un rema de Dios y que luego fue escrito. Encontramos también, por ejemplo, la vida del mismo Noé, amén. Encontramos que la palabra que él recibió, amén, y que cuando Dios le dijo, sabes que me vas a tener que hacer una barca, amén, pues no era algo que estaba en la Biblia, ¿no? Es más, ni la Biblia existía en aquel entonces, sino en ese momento que cuando Noé recibió la revelación, o sea, recibió el rema de Dios, la palabra de Dios, una palabra específica para ese momento, amén. Porque si bien es cierto, pues en aquel entonces si Noé se hubiera pensado a poner, bueno, Dios, tú me estás hablando, pero no sé si está escrito en la Biblia, o si eso es de Dios, o no es de Dios, o si esto, pues nunca lo iba a encontrar porque ni siquiera existía la lluvia. Pero sin embargo Dios le habló. Y creo que fíjate que una de las primeras cosas en que la gente confunde mucho es ese sentido. Hay cosas que Dios nos está hablando a nuestra vida que muchas veces no están escritas. Ahora, van a haber religiosos que digan, no, es que toda la palabra debe estar escrita. Sí, está fundamentada que Dios está hablando, pero ahí debe de haber hay la palabra rema que viene a un caso en específico. Gloria a Dios, claro que sí. La palabra de Dios es un ejemplo de lo que Dios, en la forma que Él obra en el hombre, de qué manera se manifiesta, y todo eso Dios tuvo que dejarlo escrito, sabiendo que iba a haber en este tiempo ese tipo de pensamiento, de mentalidades del hombre. Pero nosotros sabemos que todo lo que está escrito es un ejemplo de todo lo que hoy está pasando en nuestra vida. Es como cuando Dios llamó a Moisés y le habló a través de la zarza. Dios en ese momento, Moisés estaba recibiendo el rema de Dios, la palabra de Dios, lo que él tenía que hacer, lo que de la manera que él iba a ser utilizado. En ese momento Dios lo asignó a hacer algo de traerle libertad al pueblo de Israel. En ese momento él estaba recibiendo el rema de Dios. Es lo mismo que hoy Dios hace en nuestra vida. Cuando Dios habla, cuando el Espíritu Santo de Dios, a través de lo profético, a través de la profecía en nuestra vida, y nos habla de algo específico, realmente nosotros en la palabra de Dios, Dios pone un ejemplo de que ahí había un Moisés, de que esa persona que Dios llamó a través de la zarza, él le puso Moisés.
Y es un ejemplo, pero ¿qué pasaría si Dios en este tiempo te manda a hacer algo y se manifiesta? Y se ha manifestado Dios a través de la zarza, porque hemos sido testigos cómo Dios habla a través de la zarza, como en tiempos que le habló a Moisés. Pero claro que hoy, en este momento, lo que Dios hace en este tiempo, Dios no lo sigue escribiendo, ni lo sigue plasmando, ni tampoco lo vas a encontrar tu nombre escrito en la Biblia, porque hoy nos está hablando de un presente. Si nos hablaba en un pasado, es porque Dios quería dejarlo como ejemplo de la forma que Él iba a actuar en nuestra vida, de qué manera Él se iba a manifestar, y es en la forma que hoy sigue haciéndolo. ¿Cuántos de nosotros, cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos cómo Moisés hablaba, cuando la nube bajaba, descendía, cómo él hablaba con Dios? Y es en la misma forma que hoy lo hacemos también. Hoy a través de esta forma de ver las cosas, cómo Dios se mueve, a través de esta transmisión, a través de este programa, podemos ver que lo mismo que hacía Moisés hoy lo hacemos nosotros. A través de esta programación podemos preguntarle a Dios, podemos consultarle a Dios. Quizás en este momento con tus ojos físicos no ves la nube, pero tú cierras tus ojos en este momento, vas a ver que la nube de Dios está aquí en medio de nosotros, y es el que te contesta, es el que obra, es el que cuando tú preguntas algo, cuando tú le quieres consultar algo y Él te contesta, es el mismo Dios que le hablaba en la misma forma que le hablaba realmente a Abraham y a todos los siervos de Dios, que nos habla a través de la palabra. Entonces debemos de entender algo, que Dios dice la palabra que es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Por eso dice Dios que Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es el mismo Dios del profeta Iván, del profeta Isaac, Josué, el apóstol Juan Luna, y es el mismo Dios todopoderoso que opera en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo que está escrito en la palabra es la forma en que Dios nos está enseñando cómo Él nos iba a hablar, cómo Él iba a utilizar. Por eso a través de la palabra está escrita que Dios nos ha hablado de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los ángeles, a través de sueños, a través de visiones, y todo lo vemos escrito y plasmado en la palabra. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Es lo mismo, en la misma forma que el Espíritu Santo se está manifestando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sí, apóstol. Y es que lo vemos de esta manera, ¿no? Podemos ver la sobrenaturalidad de lo que es Dios. Tú mencionabas hace un momento acerca de cómo Dios le hablaba en la antigüedad a los siervos de Dios, hablaba a través de la zarza. Vemos que Dios hablaba a través de los mismos asnos. Vemos cómo Dios pues ocupaba ciertas cosas para hablarle a su iglesia, hablarle a su pueblo, pero con esa sobrenaturalidad. O sea, yo veo y contemplo que Dios usa estas cosas para darnos a entender acerca del poderío de Dios, de la sobrenaturalidad de Dios y de las multiformas en las que Dios te puede hablar y sigue hablando a su iglesia. El problema es de que muchos, obviamente, no tendría que ser sobrenaturalidad, sino tendría que ser algo natural para estar hablando continuamente con Dios, amén, para todos. Pero sí es cierto, amén, que muchos no hemos diferenciado esas situaciones. Tal es el caso que, mira, muchas veces hay personas que dicen, no, es que los profetas no existen, es que esa palabra no existe porque debe estar en la palabra. Y hay gente literalmente que dice, no, los profetas no existe porque ya lo que Dios dijo ya está escriturado, ya no hay más profecía, ya no hay más profetas porque ya está en la palabra y ya se cerró todo y ahí está escrito. Entonces, de cierta manera, entonces ya no viene un rema a las vidas de las personas, porque pues a veces se encuadran de decir ya todo viene escrito, ya todo está, amén. Pero entonces debe de haber un rema, que como lo dice el rema de Dios, una palabra específica que al final de cuentas, la cotejas con la palabra de Dios, con logos, amén, y te da ese entendimiento que es posible, apóstol. Pero hay incertidumbre en ese sentido, en que muchos dicen, no, es que ya es la palabra, ya la profecía no existe y todo es nada más la Biblia. Una de las cosas que podemos entender nosotros,
todo lo que está escrito en la palabra de Dios es un ejemplo, donde Dios nos va enseñando en las diferentes generaciones que Él tuvo una relación con personas, con seres humanos, así como nosotros, y Él de esa forma nos está enseñando y lo dejó escrito de qué forma, y les ha hablado de muchas maneras. A uno le habló a través de la zarza, a través del viento, a través del aire, a través de la nube, y Dios ha hablado de muchas maneras. Entonces ese es lo que nosotros debemos de entender, que nos pone un ejemplo, y Dios pone infinidades de ejemplos en un pueblo donde Él se manifestaba, donde Él hablaba a los hombres y lo deja plasmado, lo deja escrito, para que en este tiempo a nosotros nos sirviera como un ejemplo de que en la forma en que Dios les hablaba a esos hombres, es en la forma que nos va a seguir hablando de a que nosotros. es posible. Que es posible. ¿Por qué? Porque los hombres ponen un ejemplo, Dios, como ellos escuchaban el rema de Dios. Cada vez que Dios se dirigía a un Samuel, a un Daniel, a un David, ellos recibían el rema de Dios. Y el rema de Dios iba dirigidos para ese tiempo, en ese momento que ellos lo estaban viviendo, ese momento específico. Es como cuando David venía y consultaba con Dios y le estaba hablando de algo específico, de algo que él tenía que hacer en ese momento específico, en esa generación, en ese tiempo que él estaba viviendo. Si él tenía que ir a la guerra, él venía y le consultaba a Dios, y Dios realmente le contestaba a través del rema de Dios. Recibía el rema de Dios, y cuando él le decía: Señor, puedo ir a la batalla porque me han venido a provocar, y el Espíritu de Dios hablaba a David, y en ese momento David recibía el rema de Dios y le decía a Dios: no te preocupes, yo los voy a poner en tus manos, no vas a necesitar. En ese momento él esperaba de acuerdo a lo que él había recibido del rema de Dios, de lo que Dios le había dicho. Es lo mismo que hoy hacemos nosotros, es lo mismo en la cual nosotros hoy tenemos ese poder, esa autoridad. Yo de una forma quiero dar testimonios en la forma en que yo pude poder entender este principio y poder decir un día: yo tengo un día que hablar con Dios, porque yo tomé como ejemplo estos varones de Dios, qué era lo que hacían para poder tener una comunicación con Dios y poder hablar con Dios. Y yo tomé como ejemplo estos varones de Dios, qué era lo que hacía, de qué manera, cuál era su forma de vida, y es en la forma que hoy Dios habla a mi vida y me permite ser un instrumento para que de una forma la persona reciba un rema de Dios, una palabra de Dios. Y hoy podemos ver que todo lo que está escrito es un ejemplo, es un ejemplo. Dios hoy nos habla a través de los profetas, así como en la antigüedad Dios utilizaba a los profetas para llevarle a los reyes o a las personas específicas, les llevaba palabra, rema de Dios, mensaje de Dios. Es lo mismo que Dios hace, el Espíritu Santo, hoy a nuestra vida. Cuando nosotros, el Espíritu Santo, así como lo hizo con María, que Él necesitaba ciertamente darle un mensaje a María, envió a su ángel y llevó el ángel el rema de Dios, y ella pudo entender qué era lo que iba a suceder en su vida de ella. De esa manera nosotros vemos que en nuestra vida personal Dios habla de cosas específicas, Dios habla de cosas en que nosotros necesitamos en el presente, en que Dios habla a nuestra vida, no para, a veces lo que ha pasado, que la gente se ha confundido. A veces piensan que los profetas vienen, los profetas de hoy en día vienen a profetizar de lo que ya está escrito aquí en la palabra. No, los profetas vienen de una manera a traer rema al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Por eso Dios dice que el pueblo de Dios necesita aprender a escuchar el rema de Dios, la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trae palabra concreta, palabra de exhortación, palabra de edificación, pero de algo personal para cada uno, o en general para la iglesia, o de algo personal de nuestro hoy. Amén. Y esa es la manera que el Espíritu Santo se manifiesta. Por eso nosotros no podemos hacer a un lado lo profético. No. ¿Por qué?
porque es en los medios la forma que Dios utiliza. Y una de las cosas que a veces la gente quisiera, a veces como que de una manera se confunden cuando ellos piensan en lo sobrenatural. Quiero decirles una de las cosas de todos los que nos están escuchando: Dios utiliza lo sobrenatural y lo natural al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros quizás pensaríamos que si lo sobrenatural es que Dios nos hablara de en medio del firmamento o de las nubes, si oyéramos una voz que nos hablara fuerte y dijéramos nosotros, eso es sobrenatural. Pero nosotros vemos que utiliza lo natural también. Por eso Dios, dice la palabra, dice el Señor, nos da dones espirituales, nos da ministerios, nos da, ciertamente nos levanta como profetas. Utiliza lo natural al hombre, al ser humano, para utilizarlo, para que el hombre sea vocero, para que dé la palabra, para que dé el mensaje, sean atalayas. Entonces utiliza tanto lo sobrenatural como lo natural. Entonces Dios dice a través de la palabra: y en otros labios y con otra boca hablaré a mi pueblo, y aún así no me entenderán. ¿Por qué? En ese momento a veces la persona ve al hombre, pero no sabe que el Dios Todopoderoso todo lo llena. El Dios Todopoderoso está en el corazón, en la vida de ese hombre, y en ese momento no es el hombre. El hombre en ese momento nada más está siendo un instrumento que Dios está utilizando en ese momento, sus labios, para poder dar a conocer su palabra, su mensaje, el rema de Dios, y pueda recibir. Amén. Así como María, así como Jesús en su momento, Él tuvo que utilizar la palabra, el rema de Dios, para poder realmente traer esa paz en su corazón donde el enemigo lo quería tentar. Entonces es una forma que nosotros debemos de empezar a aprender estos principios. Lo sobrenatural es cuando nosotros oímos la voz de Dios, y cuando nosotros vemos que lo que Dios nos dice se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque es como ahorita entre tú y yo, es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no hay forma en que la gente que nos está escuchando, o algunos pastores o algunas personas que por ahí andan hablando mal, que no tienen ni siquiera una unción, no van a poder entender cómo es que Dios habla utilizándote a ti y utilizándome a mí. De una forma, no hay forma en que alguien pueda hacer esto que hacemos nosotros. No hay nadie que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque nos está utilizando a dos personas diferentes, dos personas realmente, en la cual cuando la gente nos habla y le habla al Espíritu Santo y le pregunta algo, el Espíritu Santo les contesta de acuerdo a su hoy, de acuerdo a cosas específicas que ellos están pidiendo y solicitando. Es algo sobrenatural. Yo te voy a decir algo: yo todavía aún no puedo entender cómo es que Dios habla a través de nosotros, pero en la forma en que yo escucho, eso trae en la cual un gozo, una alegría, y yo digo, wow, Señor, no voy a tratar de querer razonar o traer una lógica, ¿cómo es que Dios lo puede hacer? Yo simplemente me conformo con escuchar lo que Dios habla, lo que Dios le dice a la gente, lo que Dios habla, y de una manera Dios nos ha llevado a lugares donde Dios le ha hablado hasta 20, 30 personas y les dice de acuerdo a su situación, de acuerdo a su condición. Y nosotros sabemos que a través de la palabra decimos, ¿cómo es que Dios sabe las cosas de la gente? Pues vamos a la palabra, y la palabra lo dice claramente, que Dios conoce los corazones, las mentes de todas las gentes. Entonces esa es la razón en que ahora podemos entender que el Dios que les habla es porque conoce el corazón, conoce la mente de esas personas. Vemos un ejemplo cuando Jesús fue con la mujer samaritana. Cuando Jesús le declara a esa mujer su condición de vida, esa mujer se maravilla, amén. Y es lo que hoy pasa en nuestra vida. ¿Cuántas de nosotros Dios nos ha mostrado tantas cosas donde nosotros vemos la gloria de Dios? Y a veces tú mismo has sido testigo, profeta, como Dios, hasta para comprar algo, hasta para comprar un automóvil, como Dios nos dice si está bueno o no está bueno, si está en buenas condiciones. Tú fuiste testigo cómo le preguntamos a Dios, Señor, ¿en qué condición está este automóvil? Y la persona solito dijo el Señor, esperen, vean lo que voy a hacer. Y en ese momento esa persona nos confesó el mal que tenía ese automóvil. Y de esa manera como que creó en nosotros una incertidumbre y una duda en no quererlo comprar.
y al final no lo compramos y ya a solas le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué pasó esto? Y dijo Dios claramente, ¿por qué esa persona, si no nos los hubiera dicho, lo hubiéramos comprado y no nos hubiéramos dado cuenta que ese carro estaba mal? Y nos contestó Dios, recuerden que dice mi palabra, que todo lo oculto sale a la luz. Entonces dijo Dios, yo fui el que puse en su corazón en que ella lo declarara, la persona declarara el desperfecto que tenía ese automóvil. Entonces estamos hablando de un Dios poderoso, en un Dios que Él es soberano, un Dios que Él puede hacer todas las cosas. Nosotros al Dios todopoderoso no lo podemos limitar. Por eso ciertamente a través de la palabra dice que nadie ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo podemos asemejar a un ser humano, a una forma, a una estatura, a una forma de nosotros. Si Él dice que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies, no lo podemos nosotros querer ver como nosotros, a nuestra medida, a nuestra estatura. Estamos hablando de un Dios poderoso. Estamos hablando de un Dios poderoso que no lo podemos ver en este momento, sino lo hemos visto a través de visiones, a través de figura, a través de Jesucristo, a través de la forma que Él se manifiesta. Pero nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las formas en las cuales Él se manifiesta en medio de nosotros. Pero ¿qué pasa? Dios debemos de ver que es un Dios que lo llena todo. Y no pueden nuestros ojos, nuestra mente poder llegar a pensar que nosotros lo podemos ver así como nosotros nos vemos. Si nos está diciendo que Él hizo los cielos, la tierra, el universo, si nosotros mismos no podemos ver ni siquiera una estrella de cercas. Así es. Entonces debemos de ver que tenemos un Dios poderoso. Y todas las cosas que Dios hace, y todas las cosas que Él hace que nosotros declaremos, son cosas que Él va a hacer, son cosas que Él se va a manifestar. Cuando nosotros le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿se va a hacer esto? El Señor dice, sí, se va a hacer eso. Entonces el Señor nos dice, decláralo, decrétalo. Y entonces inmediatamente llegó la palabra, la rema de Dios a nuestra vida, a nosotros como profetas, y declaramos lo que el Espíritu Santo, el rema de Dios nos dice que declaremos, y se hace realidad. Por eso dice la palabra que cuando un verdadero profeta declara, decreta, dice, habla algo y acontece, es un verdadero profeta. Así es, apóstol. Y sí, como bien lo dices, apóstol, encontramos algo tan profundo en esto que hoy estamos hablando, que entendemos, pues si bien es cierto, la forma y la necesidad de que Dios está hablando. O sea, no estamos haciendo a un lado lo que es las escrituras, amén, en ningún momento, porque ese es parte del logos, parte de lo que necesitamos, de lo que, como bien lo decía, nos va a llevar al cumplimiento. Pero si hay algo tan trillado, tan muy, ¿cómo se le dirá? Muy confuso a veces, es de que al profeta hoy en día se le ha calificado como una persona que solamente declara y decreta bendición para las personas, amén, y que eso ha hecho a veces que la gente se confunda. Pero la realidad de un profeta es traerte el rema de Dios, no solamente el logo de Dios, algo que esté escrito, porque para eso está la Biblia y para eso la gente tiene que leer la Biblia, sino tiene que venir también un profeta a que te dé el rema de Dios, esa palabra es como específica, como lo hablabas, que cuando un verdadero profeta llega a tu vida y te dice, mira, estás haciendo mal esto, mira que Dios dice esto y esto y esto, es porque Dios está hablando, y es lo que la gente necesita hoy en día. Desgraciadamente muchos, por decirlo así, han tomado una mala forma de lo que es un profeta, y eso en algún momento sería interesante en otro momento poderlo platicar, amén, la diferencia y cuáles son las formas en que un profeta tiene que hablar y tiene que decir, pero encontramos en lo que estamos hablando ahorita. O sea que la gente necesita hablar. Cuando vemos las escrituras y la palabra, vemos que muchos de los profetas que llegaron
por ejemplo, que llegaron a una ciudad, fueron palabras específicas que le dijeron: mira, tú estás haciendo esto, estás idolatrando tienes 5 días, tienes 20, tienes 30 para arrepentirte. Y no era algo que el profeta ya estaba escrito en la palabra, sino era en ese momento el rema de Dios que le estaba hablando y que le estaba diciendo al profeta: tienes que ir a Nínive, tienes que ir aquí, tienes que ir a Israel, tienes que ir acá, tienes que ir allá. A dar ese rema de Dios y hablarles específicamente. Y lo que hoy necesitamos entender es de que Dios está hablando. Hay mucha gente, apóstol, que bien lo dices, está pereciendo por falta de conocimiento, no solamente de la palabra, sino de la sabiduría de Dios, de que Él nos direccione a qué es lo que tenemos que hacer en ciertas cosas específicas, como el que está enfermo de cáncer, como el que está enfermo de un tumor, como el que, como bien lo decías, el que va a comprar algo, porque ahí entra la palabra de dejarse gobernar por Dios. O sea, que realmente hagamos lo que Dios nos está mandando a hacer. Y de todo lo que Dios nos manda a hacer, lo veo y lo visualizo de esta manera, que al final de cuentas Dios te dice: mira, te tienes que hacer esto, y la forma en cómo lo vas a hacer o cómo lo vas a declarar, lo vas a encontrar siempre en la palabra. Pero tiene que venir esa especificación de parte de Dios. O sea, hablarte, decirle: mira, estás haciendo fornicario, mira, estás haciendo adúltero, mira, estás haciendo falta de perdón. Porque hay gente que necesita escuchar esa voz de Dios. O sea, que a veces uno pasa desapercibido muchas cosas y aparentemente uno se siente bien, se siente sin pecado, se siente bien nice, bien cool, pero al final de cuentas, delante de los ojos encontramos de Dios, delante de los, no del hombre, sino de Dios, encontramos que no. Tal es que cuando nosotros estemos ante la presencia de Dios, Dios nos vamos a decir, bueno, que vamos a querer entrar ante la presencia y va a decir: bueno, alejaos de mí, hacedores de maldad, porque yo ni siquiera los conozco. Y van a decir gente: no, es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto, en tu nombre el otro. Pero yo creo que mucho de eso que va a pasar cuando estemos delante del trono del Señor, es precisamente eso, porque no recibimos la palabra rema, y los que recibimos la desechamos. Porque tal vez estábamos haciendo, sí, sacando demonios, sanando, pero no estábamos haciendo lo que Dios nos estaba hablando que hiciéramos. Entonces es ahí donde encontramos la necesidad de escuchar la voz de Dios de manera, y cuando, como bien lo dijiste, apóstol, cuando un profeta es verdadero, ese profeta va a venir, te va a hablar lo que estás viviendo, así como la palabra lo dice. Va a venir ese profeta y te va a decir: así dice el Señor, y te va a decir: estás haciendo esto, estás haciendo mal aquello, tienes que remediar las cosas, tienes que cambiar, tienes que perdonar. Entonces ya cuando tú dices, por ejemplo, un caso, ¿no? Que Dios diga: ¿sabes qué? Fulanita de tal, ¿sabes qué? Eres tal, tienes este problema con la tía, con la suegra, con el tío, tienes que ir a pedir perdón. Ya te dijo la palabra clave, perdón, pero necesitas escuchar el rema de Dios. Y entonces ya vas a la palabra de Dios, al logo de Dios, y dices: bueno, ¿cómo yo tengo que perdonar y cuál es la razón por la cual tengo que perdonar, ¿no? Y ya tú encuentras esa palabra. Pero obviamente logos y rema no es algo separado, sino prácticamente es como un sinónimo. O sea, de decir que al final de cuentas todo proviene de Dios y que hace un eco en nuestra vida, y la importancia, pues, de escuchar la voz de Dios, apóstol. Claro que sí. Nosotros debemos de entender algo, que el rema de Dios está basado en el logo de Dios, en lo que ya está escrito. Todo está basado aquí. Es un ejemplo en la forma en que, si en ese tiempo Dios le habló a Moisés en lo que él tenía que hacer, una asignación que Dios le dio, un mandamiento, algo que tenía que hacer, es la misma forma en que Dios obra en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, cuando venimos y le preguntamos, le consultamos a Dios qué tenemos que hacer? A veces vienen personas que están enfermas o tienen situaciones o vienen en condiciones de vida en la cual necesitan una palabra de vida. Y yo he escuchado cómo Dios le habla, reciben el rema de Dios y le dice lo que tienen que hacer, que lo deben de buscar de madrugada, que empiecen a orar, que deben de hacer esto, que deben de hacer lo otro. Y si tú te vas a la palabra, son cosas que ya están escritas, que están basadas en la palabra escrita.
Son cosas que están, ¿por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra escrita es el mismo Espíritu que te está hablando ahí. Y si Dios lo hace, ¿es por qué? Porque nosotros ciertamente debemos de vivir de acuerdo al rema de Dios. Al rema, ¿por qué? Porque dice que la fe viene por el oír, o sea, el oír el rema de Dios. De esa manera nosotros, nuestra fe va a venir, escuchar el rema de Dios, el rema de Dios. Muchas personas pueden leerse la Biblia, pueden saberse toda la Biblia, toda la palabra, pero ¿qué pasa? A veces ellos pueden decretar cosas, pero realmente la palabra no ha hecho rema en su corazón. No ha hecho realmente, no la saben hacer venir a la vida, a la realidad. ¿Por qué? Porque son primeramente personas que no han sido hacedoras de la palabra de Dios, han sido oidoras. Son personas únicamente que se han hecho religiosas. Son personas como un Nicodemo, ¿sí? Que saben la ley de Dios, la palabra de Dios, pero no saben ni siquiera lo que es nacer de nuevo. Entonces, lógico, son personas que por más que quieran ver la gloria de Dios y el poder de Dios, no lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque realmente Dios conoce el corazón de los hombres. Cuando realmente una persona realmente tiene fe, confía en la palabra, confía en las promesas, entonces la palabra, por eso Dios dice, si mi palabra está en ti y tú en mi palabra, o sea, quiere decir que si realmente mi palabra la estás aceptando, la estás creyendo, mis promesas, entonces yo me voy a manifestar, entonces yo te voy a hablar. Nosotros en este tiempo necesitamos el rema de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través del rema de Dios podemos nosotros saber cuál es nuestra condición de vida. Muchos de nosotros podemos vivir engañados, que estamos bien delante de Dios, de acuerdo a nuestra opinión, de acuerdo a nuestro concepto, pero nosotros sabemos que Dios tiene otra opinión y otro concepto. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Y una de las cosas, a veces nosotros nos dejamos llevar de acuerdo a nuestro corazón, y dice la palabra, engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Es Dios. Entonces, como Dios conoce nuestro corazón, Él necesita traer rema a nuestra vida, hablar a nuestros corazones, exhortarnos, regañarnos. Y ciertamente, ¿por qué? Para poder enderezar nuestros caminos. Y todo hoy en día, la iglesia necesita el rema de Dios para que pueda saber cuál es su condición espiritual hoy en día. Entonces yo creo que a través de esta palabra Dios es claro y verdadero. Por eso hoy a todos los que nos están escuchando, quiero hacerles esa invitación. Este programa es específicamente Tiempo con Dios. Si usted quiere realmente probar y comprobar que tenemos un Dios que habla, un Dios real y verdadero, mande sus peticiones, consulte a Dios, sea ese hombre y esa mujer valiente, en el cual usted pueda preguntarle lo que quiera a Dios, porque es en la forma en que usted, que me está viendo, va a poder saber si el rema de Dios, si lo que estamos hablando hoy es verdadero o es falso. Tú vas a saber si Dios habla a tu vida cuando tú tengas tu propia experiencia. No vivas de experiencias ajenas, vive tu propia experiencia. Ten un encuentro con Dios, habla con Dios, confiésale a Dios, ponle tu corazón a Dios, la vida que llevas en Dios, así como esa mujer samaritana, y yo te aseguro que Dios te va a contestar y vas a recibir esa palabra que has estado esperando, ese rema de Dios que puede enderezar tus caminos, que puede hacer que tú empieces a caminar una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu voluntad. Es en la forma en que Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Por eso te hago esa invitación a todos los que nos están escuchando. Sean esos hombres valientes, esas mujeres valientes. No crean que Dios se va a enojar porque usted le pregunte algo. No se va a enojar si no es una forma en que usted está actuando en fe, dando un paso de fe, consultando y sabiendo si Dios es real y verdadero. Porque solamente tú sabes en qué forma estás viviendo, en qué condiciones estás viviendo. Si eres como esa mujer samaritana, es seguro que Dios te lo va a declarar hoy en día. Si tienes una enfermedad, si tienes problemas, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Y ese es el rema de Dios, el rema que tú necesitas, la palabra viva,
para que tú puedas ver lo sobrenatural y puedas ver a un Dios vivo, a un Dios verdadero, un Dios que nos ama. Yo creo que Dios, a través de esta palabra, hoy quiere Dios añadir esta palabra, y quiero que todos ustedes pongan atención lo que hoy el Espíritu Santo de Dios habla a todos los que nos están escuchando a través de esta programación. Así dice el Señor vuestro Dios. Mi iglesia perece por falta de conocimiento, perece por causa de ser engañado por el enemigo, a veces en las situaciones en las cuales él vive. Y al ser engañado, tú mismo, dice el Señor, te acostumbras, te aferras y toleras una forma de vida que no debes de tener. Toleras la enfermedad, toleras el pecado, toleras la tristeza, toleras la angustia, toleras la escasez, porque no has hecho conforme a lo que yo te mando a hacer. Y esa es la forma en que el diablo utiliza para robarte toda bendición, la forma en que el enemigo utiliza para robarte toda bendición que viene de los cielos, que te pertenece y que está escrita. Esas palabras que están escritas, dice el Señor, que tú serás salvo, que yo te voy a proteger, que yo te voy a bendecir, que yo soy tu doctor de doctores, dice el Señor. Entonces hay muchas promesas, pero al no tener un conocimiento de cómo obtenerlas, el diablo te engaña, que no te da acceso a ellas, aunque estén escritas. Puedes declararlas, pero muchas veces en tu vida no tienes la legalidad para reclamarlas, porque bajo esa legalidad fluye mi palabra rema para decirte qué es lo que tienes que hacer para entrar en la legalidad de poder recibir lo que te pertenece. Así que dice el Señor, esa legalidad viene cuando tú escuchas lo que tienes que hacer y lo que tú sin darte cuenta no sabes que estás haciendo de manera equivocada. Pero cuando escuchas mi voz, te arrepientes y haces conforme a mi voluntad y conforme a lo que está escrito, entonces empiezas a andar en esa legalidad. Y cuando andas en esa legalidad, puedes tomar acceso a todo lo que está escrito. Muchas veces te has preguntado, Dios, es que yo he declarado esta tu palabra, he declarado esto y no se cumple. La declaración, el decreto viene a través de una legalidad, del permiso que tú tienes, y ese permiso, ese poder, esa legalidad viene, uno, a que seas mi hijo, y dos, a que andes y camines conforme a mi voluntad. Cuando lo haces, tienes el poder de aullar serpientes y escorpiones. Aún tienes el poder de sanidad, de restauración, poder de finanzas, dice el Señor, el poder de atar y desatar, pero siempre y cuando estés en esa legalidad. Guarda mi palabra, lo que yo he dado sobre tu vida como un rema, aquel profeta, aquel hombre, aquella mujer que vino a tu vida y te dijo, cambia esto en tu vida, hacerlo, no lo tomes en vano, hacerlo, porque este es el tiempo que yo estoy dando a mi iglesia para que cambie, para que sea renovada, para que sea transformada y reciba de mi gloria. Así dice el Señor. Amén. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, apóstol. Bueno, pues este es un tema muy profundo. Hemos llegado al final, amén, pero es el momento de orar por las peticiones de oración. Agradecemos a todas las personas en las diferentes plataformas que se han conectado, amén, y que, bueno, han estado mandándonos sus peticiones de oración. Citlali Benítez dice, pide oración por su familia, por salud y por el trabajo de su tío David Ávila, y el de la hermana Maribel por su suegra Lupe, por salud, y por su tío Agustín, que trabaja como enfermero. Que Dios les guarde. Amén, gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, durante este tiempo
doblarán rodillas, dice el Señor vuestro Dios. Tomen ese tiempo para clamarme, para pedirme en específico qué es lo que quieren. Pero también hay cosas que en su vida van a tener que cambiar. Funciones en las cuales muchas veces les detiene y les reprime su bendición. Es tiempo de un cambio. Es un tiempo de reacomodar ciertas cosas en su hogar, en su forma de ser, en su forma de caminar, en su forma de andar, para que la bendición venga. Recuerda, dice el Señor, que el que se sienta a mirar las nubes pasar, empobrece. Así dice el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Nuestro hermano Leonardo, que Dios le dé una palabra a nuestra hermana Leonardo. Bueno, su mamá falleció apenas ayer y pide una palabra de fortaleza, de consuelo en este momento que está pasando. Claro que sí. Hoy lo que dice el Espíritu Santo a tu corazón, para que haya esa paz. Dice el Señor, recuerda que la muerte es simplemente un estado. Tienes que luchar por tu alma. Y luchar, dice el Señor de los ejércitos, para ser transformado. Yo puedo enviar en este momento consuelo y paz, y la voy a enviar. Pero dice el Señor vuestro Dios, en estos tiempos de angustia, de dolor, de luto, es el tiempo en que vengas al Padre. El Padre te recibirá, te abrazará, te acobijará, y aún hablará a tu corazón y a tu vida lo que es necesario, lo que es fundamental. Acercaos a mí, dice el Señor, mientras pueda ser hallado. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, apóstol, pues hemos llegado al final de este programa. Y bueno, pues de cierta manera ha sido de mucha bendición todo esto que hemos charlado. Amén. Bendecimos a todos los que se han conectado. Y yo sé que, apóstol, pues esta palabra no va a regresar vacía, sino que va a dar frutos en la vida de cada persona. Y es importante entender estos tiempos, entender, mira, apóstol, una de las cosas que a veces surge es en cuanto que a veces en estos tiempos denigran mucho lo que es el ministerio profético, algunos los desaparecen por completo, pero sin duda alguna encontramos la importancia con lo que hoy hablamos, la importancia de escuchar la voz de Dios. Es cierto, hay mucha gente que, como lo dicen, han hecho una basura, ¿verdad?, del ministerio, pero no porque otra gente lo ha hecho así, quiere decir que no existe el ministerio profético, que no existen estas situaciones, o que Dios no esté hablando. Dios sigue hablando como Dios, como tú lo acabas de decir y está escrito. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre, amén. Y su misma sobrenaturalidad que Él manejaba en los principios desde Adán y Eva, desde Noé, desde Moisés, Dios lo sigue haciendo, amén. Así que hemos llegado, apóstol, gloria a Dios. Quiero hacer este comentario y un recordatorio. Hoy acaban de escuchar una forma, han recibido los que nos han llamado, han recibido ese rema de Dios, una palabra específica a sus corazones en el la hoy, amén, en lo que de acuerdo a su necesidad. Ustedes han sido testigos de lo que Dios ha hablado y yo creo que a través de esta palabra es un ejemplo vivo para que nosotros podamos ver que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es una de las cosas. No nos debe de preocupar si algunas personas lo entienden o no lo entienden. Al final Dios va a venir y va a hacer conforme a su voluntad, y realmente lo que nosotros debemos de hacer es buscar la palabra de Dios, la presencia de Dios cada día, y poder nosotros comprometernos en buscar ese Dios poderoso, porque todos nosotros, todos aquellos que realmente tengamos esa hambre y esa sed de Dios, veremos la gloria de Dios, el poder de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para poder nosotros tener el poder, la autoridad, tener la legalidad, como dijo el Señor, para poder hacer todas las cosas que el enemigo a veces quiere hacer que nosotros, hacerle creer a la gente que no lo podemos hacer. Tenemos un Dios poderoso, y por eso el enemigo siempre nos ataca a nosotros como ministerio, porque él sabe que nosotros
tenemos ese poder y esa legalidad, y lo estamos demostrando a través de esta programación. Aún todos los que nos están escuchando, ustedes pueden analizar lo que Dios habla, lo que Dios contesta, y pueden llegar a la conclusión que realmente estamos viviendo como los tiempos antiguos, como en tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, en tiempos de Noé, en tiempos en las cuales vemos a Moisés, y es en la misma forma en que Dios nos sigue hablando en esta forma a nosotros, porque es el mismo Dios. Y el propósito del rema de Dios es de que nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, y que no vivamos engañados, sino al contrario, que nosotros podamos entender y comprender que si a veces necesitamos una palabra de exhortación, debemos de recibirla y aún darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos sacó de nuestro error, de nuestra ignorancia, porque a veces la ignorancia nos tiene de esa manera. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente, no hemos podido entender. Por falta de conocimiento el pueblo de Dios pereció, y Dios no quiere que nosotros, por falta de conocimiento de que Dios habla, de que Dios habla a nuestros corazones, y que el rema de Dios puede hacernos cambiar de parecer, de situación. Entonces, a todos los que nos están escuchando, compartan esta programación, que tenemos el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Amén, gloria a Dios. Así que agradecemos muchísimo a todos los que se han conectado, y también a las diferentes páginas y grupos, amén, a los administradores, que bueno, que a través de todos sus usuarios que tienen, nos han permitido transmitir este programa a través de Mi Casa TV, el programa Tiempo con Dios. Agradecemos al grupo La Biblia, amén. Agradecemos a All My Children, a Mujeres Guerreras de Dios. Saludos a cada uno de estos grupos, a Jóvenes Proclamando, a Cosas de Danza, Pandero y Banderas. Gracias por aceptar nuestra transmisión, por permitir que sus usuarios puedan seguir escuchando la palabra de Dios. Agradecemos también, amén, a los administradores de Levántate y Resplandece, a los administradores de 1 Millón para Jesús. Gracias, amén, por permitirnos llegar a los cientos de usuarios que tienen en sus diferentes grupos. Les bendecimos grandemente, amén. Si me hizo falta, bueno, gloria a Dios, el tiempo es corto, pero les bendecimos grandemente. Comparte esta transmisión del día de hoy, y que pueda ser de bendición. Nuestro gusto, nuestra alegría, nuestro gozo es de que miles y miles de personas puedan escuchar la palabra de Dios. Como lo dijimos al inicio de Mi Casa TV, del proyecto Mi Casa TV, creemos que son los medios digitales en los cuales la palabra de Dios va a llegar hasta lo último de la tierra. Y gloria a Dios que esta pandemia y todo esto que está pasando aperturó y hizo entender a las iglesias la importancia de los medios digitales, y que de esa manera no solamente 1, 10, 5 ministerios están transmitiendo, sino que ahora son miles a través de las plataformas digitales. Así que sigamos compartiendo la palabra, y que este mensaje del día de hoy llega a muchos miles y puedan ser de bendiciones. Tu amigo y profeta Joshua Luna, nuestro apóstol Juan Luna, les bendice grandemente. Que tengan bonita noche y reciban un abrazo donde quiera que ustedes estén. Esto fue su programa Tiempo con Dios. Bendiciones a todos. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor,